El 1 de mayo de 2006, Evo Morales se paró en el campo de San Alberto, en Tarija, con soldados y obreros petroleros a su alrededor, y soltó la frase que marcó una época: "El gas es nuestro". Ese día Bolivia nacionalizó los hidrocarburos, un movimiento que puso al país en el mapa y llenó de orgullo a muchos bolivianos que veían cómo empresas extranjeras como Petrobras, Repsol YPF y Total habían sacado provecho del gas durante décadas mientras el país se quedaba con migaja. Morales no se anduvo con juegos. Decretó que el Estado tomaba control de todas las operaciones de gas y petróleo, y las empresas extranjeras tuvieron que sentarse a renegociar contratos con la pistola en la cabeza. El impuesto a las ganancias pasó de un miserable 18% a un brutal 82%, un cambio que hizo temblar a los inversionistas en Houston, Madrid y Sao Paulo. En menos de 24 horas, tropas bolivianas ocuparon 56 instalaciones petroleras y el mensaje fue claro: Bolivia ya no iba a ser el patio trasero de nadie. La reacción internacional no se hizo esperar. Brasil, que dependía del gas boliviano para el 50% de su consumo interno, puso el grito en el cielo, pero al final Petrobras cedió y firmó un nuevo acuerdo en octubre de 2006, pagando $1.9 por millón de BTU, más del doble de los $0.9 que pagaba antes. Argentina también tuvo que ajustar sus términos, y de repente Bolivia empezó a ver billete como nunca antes. Los números hablan por sí solos. En 2005, las exportaciones de gas generaron $332 millones, según el Instituto Nacional de Estadística. En 2007, esa cifra explotó a 1.8 mil millones y para 2014, en el pico de la bonanza, llegó a 5.5 mil millones. El gas iba principalmente a Brasil y Argentina, que se llevaban el 80% de lo que Bolivia vendía. Con esa plata, Morales se puso a repartir como si fuera Navidad eterna. El bono Juancito Pinto, lanzado en 2006, daba 200 bolivianos al año a cada estudiante de primaria en escuelas públicas para que no abandonaran las aulas. Y en 2010 ya llegaba a 1.6 millones de niños. La renta dignidad, desde 2008, ponía 250 bolivianos al mes en los bolsillos de los mayores de 60 años, muchos de los cuales nunca habían tenido un ingreso fijo en su vida. Y el bono Juana Azurduy, arrancado en 2009, entregaba 1.820 bolivianos a mujeres embarazadas y madres de niños pequeños para bajar las tasas de mortalidad infantil y materna, que eran de las más altas de la región. Los resultados fueron innegables. Entre 2005 y 2012, la pobreza extrema bajó del 36.7% al 18.7%, según el Banco Mundial, y el PIB crecía a un promedio del 4.8% anual, dejando atrás a países como Perú y Colombia en ese periodo. En las calles del Alto y los mercados de Cochabamba, la gente sentía que por fin el país estaba avanzando, que el gas estaba sirviendo para algo más que llenarle los bolsillos a extranjeros. Pero el fracaso empezó a olerse desde lejos. Bolivia se había colgado del gas como si fuera lo único que importaba, y el resto de la economía se quedó en el abandono. En 2014, el gas era el 52% de las exportaciones totales, según la CEPAL, mientras la minería, con el litio del Salar de Uyuni, que todo el mundo dice que va a ser el oro blanco del futuro, apenas llegaba al 18%, y la agricultura, que emplea a un tercio de la población, se conformaba con un 13%. Morales hablaba de industrializar el país, de convertir a Bolivia en una potencia más allá del gas, pero los hechos cuentan otra historia. En 2011, con bombos y platillos, inauguró una planta de urea y amoníaco en Bulo Bulo, Cochabamba, con una inversión de $947 millones que en su mayoría vinieron de un préstamo chino. La planta iba a producir 650.000 toneladas de fertilizantes al año, pero en 2022 apenas operaba al 30% de su capacidad, según la Fundación Milenio, porque no había mercado interno que absorbiera esa producción ni infraestructura para exportarla. Fue un show político, no un plan económico, dijo el economista Armando Méndez en una conferencia en Santa Cruz en 2023. Y no le faltaba razón. El gobierno prefirió gastar en cosas que se vieran rápido, como bonos y salarios públicos, antes que invertir en proyectos que tomaran tiempo, pero dieran frutos a largo plazo.
El presupuesto público se disparó de 9.4 mil millones de bolivianos en 2006 a 32.5 mil millones en 2014, según el Ministerio de Economía. Y de ese aumento, el 70% se fue en sueldos, subsidios y programas sociales. Los subsidios al combustible eran un pozo sin fondo. En 2013 se tragaron 1.2 mil millones de dólares, según el IN, manteniendo la gasolina y el diésel baratos mientras el resto del mundo pagaba el triple. Era una economía de consumo, no de producción, dijo Gonzalo Chávez, un profesor de la Universidad Católica de La Paz, en una entrevista con Página 7 en 2020. Y esas palabras resumen el problema. El turismo, con joyas como el Salar de Uyuni, el lago Titicaca y las misiones jesuíticas de Chiquitos, podría haber sido una mina de oro, pero en 2015 el gobierno destinó solo 8 millones de dólares a promocionarlo, mientras se gastaba 600 millones en la aerolínea estatal BOA, que perdía plata año tras año por su mala gestión. La minería del litio, que todos decían que iba a revolucionar la economía, se quedó en promesas. En 2022, Bolivia producía menos de 600 toneladas de carbonato de litio, mientras Chile sacaba 180.000 toneladas, según el USCS. El gas era el rey, y mientras los precios internacionales estuvieron altos, todo parecía ir bien. En 2008, Bolivia vendía gas a Brasil a $8 por millón de BTU, según, y los ingresos fluían como agua. Pero cuando los precios cayeron a $3 en 2016, la realidad pegó duro. No había un plan B, no había ahorros suficientes, no había nada que sostuviera la economía cuando el gas dejó de ser el salvador. Nos hicimos rehenes de un solo producto, dijo Roberto Lacerna, un analista de Cochabamba, en un foro en 2019, y no estaba exagerando. La producción empezó a caer en 2015, y no fue una sorpresa para los que sabían de números. En 2014, Bolivia sacaba 22.3 mil millones de metros cúbicos al año, según. En 2018 bajó a 18.1 mil millones y en 2023 se desplomó a 13.4 mil millones. Los campos grandes como San Alberto, Margarita y Sábalo estaban agotados. San Alberto, que en 2008 producía 12 millones de metros cúbicos diarios, cayó a 4 millones en 2022, según un reporte interno que se filtró a El Deber. El gobierno había prometido explorar nuevos yacimientos. En 2018, Morales anunció 40 pozos nuevos para 2025, con 1.5 mil millones de dólares de inversión, pero hasta octubre de 2023 solo se perforaron 11 y ninguno dio resultados que valieran la pena. No exploramos porque la plata se gastó en otras cosas, dijo un ingeniero de Tarija a Los Tiempos en 2023. Y los mercados también se fueron. Brasil, que en 2014 compraba el 60% del gas boliviano, empezó a producir su propio gas y renegoció el contrato con Petrobras en 2019, bajando de 30 millones de metros cúbicos diarios a 14 millones, según el Ministerio de Hidrocarburos. Argentina hizo lo mismo. En 2016, Bolivia le vendía 17 millones diarios. En 2022, solo 10 millones, porque Vaca Muerta explotó y en 2023 producía 41 millones diarios, según la Secretaría de Energía Argentina. Nos quedamos sin clientes, dijo un técnico de Tarija a Los Tiempos en 2023, y así fue. Las exportaciones de gas cayeron a 2 mil millones de dólares en 2023, comparado con los 5.5 mil millones de 2014. Pero lo peor es que los gastos no bajaron. Bolivia importó 2.9 mil millones de dólares en diésel y gasolina en 2023, un 45% más que en 2020, según el Ministerio de Hidrocarburos, porque las refinerías locales estaban en ruina. La refinería de Santa Cruz funcionaba al 60% por falta de mantenimiento, y el país dependía de Perú y Chile para combustible. En octubre de 2023, un corte en el suministro de diésel desde Arica dejó a Cochabamba sin combustible por 3 días, con filas de 200 autos en las estaciones de servicio. No hay gasolina, no hay diésel, no hay nada, gritó un taxista en la avenida América de Cochabamba, mientras la gente se peleaba por un bidón. La política monetaria fue otro clavo en el ataúd.
El 31 de octubre de 2011, el Banco Central fijó el tipo de cambio en 6.96 bolivianos por dólar para dar estabilidad después de los años locos de inflación en los 80 y 90. Durante la bonanza, funcionó de maravilla. Las reservas internacionales subieron de 5.000 millones de dólares en 2006 a 13.6 mil millones en 2014, según. Pero cuando el gas empezó a fallar, mantener ese tipo de cambio se volvió una pesadilla. El gobierno quemaba dólares para sostenerlo, mientras las exportaciones no traían suficientes divisas. Las reservas se derrumbaron. En 2018 estaban en 8.9 mil millones, en 2022 en 3.8 mil millones. Y para abril de 2024 solo quedaban 139 millones netos, según el BCB. Es el nivel más bajo desde 2004, escribió Jaime Dunn en Los Tiempos. El BCB vendió 1.2 mil millones de dólares en 2023 para mantener el tipo de cambio, según el FMI, pero no fue suficiente. En el mercado negro, el dólar llegó a 9 bolivianos en enero de 2025, un 30% más que la tasa oficial. Las casas de cambio en Santa Cruz y La Paz racionaban. Máximo $200 por persona, decía un cartel en la calle Sagárnaga. Sin dólares, las importaciones se trabaron. En 2024, Bolivia importó 12 mil millones de dólares en bienes, trigo, maquinaria, todo, pero exportó solo 9 mil millones, según el INE. La diferencia se pagó con deuda y lo poco que quedaba de reserva. Estamos quemando el capital que teníamos, dijo Gonzalo Chávez en una conferencia en marzo de 2024. El déficit fiscal se fue al carajo. En 2014 era del 3.4% del PIB, en 2022 llegó al 7.3% según el FMI. El gobierno gastaba más de lo que entraba y la deuda pública creció como espuma. En 2014 era el 38% del PIB, unos 15 mil millones de dólares. En 2022 subió al 80%, unos 33 mil millones. El FMI dice que para 2029 llegará a 69 mil millones, algo que Bolivia, con una economía de 40 mil millones al año, no puede sostener. Los préstamos vinieron de todas partes. 3 mil millones de China para proyectos como Bulo Bulo, 1.5 mil millones del BID, 2 mil millones en bonos soberanos emitidos en 2017 a 10 años. En 2025, Luis Arce subió el presupuesto a 38 mil millones de bolivianos, un 12% más que en 2024, aunque el país estaba en crisis. Es un acto de fe, no de razón, dijo Roberto Lacerna en una entrevista radial. Los subsidios al combustible se llevaron 1.5 mil millones de dólares en 2024 y el servicio de la deuda se comió 2 mil millones, según el Ministerio de Economía. La inflación explotó. En enero de 2025 llegó al 16%, la más alta desde 2012, según el INE. La carne subió un 25%, el pan un 18%. Sin dólares no había trigo, fertilizantes ni repuestos. El combustible escaseaba. En Santa Cruz, las estaciones vendían solo 100 bolivianos por vehículo. En el Alto, los choferes bloquearon carreteras en octubre de 2024 exigiendo: sin combustible no hay comida en los mercados, dijo un transportista a Opinión. La crisis empezó a sentirse en cada rincón. En los yungas, los agricultores no podían sacar sus cosechas. En Oruro, los pequeños comerciantes veían sus ventas caer porque la gente no tenía plata. Antes compraba 1 kilo de carne, ahora solo medio, dijo una madre de familia en el mercado Rodríguez de La Paz a El Deber en 2024. La culpa no es de un solo negligente. La nacionalización del gas tuvo sentido en 2006, pero el impuesto del 82% ahuyentó a las empresas privadas. Un informe de Wood Mackenzie en 2023 dijo que Bolivia tenía uno de los regímenes fiscales menos competitivos de América Latina. Nadie invierte donde el Estado se lleva casi todo, dijo un exejecutivo de Repsol a El País en 2015. Sin inversión no hubo exploración y sin exploración las reservas se agotaron. El tipo de cambio fijo, los subsidios masivos y la falta de diversificación fueron clavos que el gobierno se puso solo. No diversificamos porque el gas era fácil, admitió un exministro de Morales en 2021, sin dar su nombre. Ahora, en 2024, el crecimiento es de un miserable 1.8%, y el Banco Mundial dice que en 2025 será un 2.1%.
Fitch Ratings bajó la calificación de Bolivia a CCC en febrero de 2024, diciendo que el riesgo de default es alto. Hay un nuevo campo de gas con 1.7 trillones de pies cúbicos descubierto en 2024, pero sacarlo va a tomar años. Y NOAR es un parche, no una solución, escribió Jaime Dunn en Los Tiempos. Bolivia está destruida por errores que vienen de lejos. Apostar todo al gas, gastar sin invertir, mantener políticas que no sirven para un carajo a largo plazo. Tiene litio, agricultura, turismo, pero sin un cambio de fondo, la cosa no pinta bien. La crisis de ahora es el precio de años de decisiones cortoplacistas, y los bolivianos la están pagando caro, desde las filas por combustible hasta los precios que no paran de subir. Esto es lo que pasa cuando un país no mira más allá de su propia nariz, y ahora toca ver cómo salir del hueco.